días, bienvenidos a Agenda Muel TV, hoy lunes 12 de abril, en tiempos normales, si es que esa palabra significa algo todavía, sería justamente el día en el que estaríamos sacando cuentas respecto a cómo fue la participación en las elecciones del fin de semana, quiénes resultaron ganadores, cómo quedaron equilibradas las fuerzas dentro de la Convención Constitucional. Lamentablemente eso no fue así, se ha cambiado la fecha, por lo que estas campañas, esta agonía de alguna manera de saber ya luego los resultados se va a prolongar. Seguimos conociendo candidatos, seguimos justamente en esta cruzada desde EMOL TV y les quiero presentar a quienes nos acompañan en esta jornada. Estamos junto a Beatriz Sánchez, candidata a constituyente por Apruebo Dignidad, por Revolución Democrática, por el Distrito 12. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola Bárbara, ¿cómo están todas, todos? ¿Cómo está Antonio, Manuel también? Un gusto la conversación. Y sí, hoy día estaríamos como en el día después de las elecciones, pero no, y la salud manda, así es que estamos en años especiales y me imagino en elecciones que también se vuelven distintas. Ya, tal cual una resignación, no queda más, y signos jurando. Estamos también junto a Manuel Inostroza, candidato constituyente independiente por la lista Independientes con Chile, Distrito 11. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos también a todos y a todas, a Beatriz, Antonio, a ti en especial y bueno, un saludo a todos también, a que ojalá se estén cuidando porque estamos todos dando este grano de arena para que el país salga de esta crisis sanitaria así como lo está haciendo todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos y finalmente estamos junto a Antonio Walker, candidato constituyente independiente por el cupo de Bópoli, por el Distrito 17. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas tardes, Beatriz, muchas gracias, Bárbara, Beatriz, Manuel, por esta oportunidad de conversar un poquito acerca de la Convención Constituyente. Sí, por un lado triste que no pudimos tener las elecciones este fin de semana, pero la verdad es que la salud está primero y ahora vamos a tener que ir el 15 y 16 de mayo a esta nueva elección. Así que ánimo y fuerza a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes los tres tienen una larga historia relacionada a la política, de una u otra vereda, por lo que para la gente son rostros conocidos. La pregunta quizás puede ser, ¿por qué? ¿Por qué emprender este camino tan difícil, mucho más quizás de lo que hubiéramos imaginado en un principio, para ser candidato a la convención, Beatriz? Bueno, creo que para mí por lo menos lo que se va a enfrentar ahora con la posibilidad de escribir una constitución nueva es quizás la elección o el momento político más importante de toda la generación. Lo que se va a discutir principalmente, y seguramente vamos a entrar en más profundidad con Antonio, con Manuel acá en esta discusión, lo que vamos a discutir hoy día en Chile a propósito de la nueva constitución es quién tiene el poder en Chile. Las constituciones de un país, y creo que esa es una definición súper relevante, son las que establecen las relaciones de poder al interior de un país. Y creo que es muy clara la Constitución del 80 definiendo esas relaciones de poder, y creo que es muy claro lo que dijo el país o lo que se ha venido manifestando desde hace mucho tiempo, no solamente desde el 18 de octubre, respecto a cómo esas relaciones de poder deberían cambiar en tantas cosas, respecto a la participación ciudadana, respecto al poder económico, respecto al poder político, respecto al escaso poder que tiene el Estado hoy día y que se nota tanto a propósito de una pandemia, respecto al poder masculinizado y nosotras, las mujeres y el rol que tenemos en la sociedad, en fin, hay muchos ejemplos que dar. Entonces, esa discusión respecto a un nuevo Chile o al Chile que queremos, o al Chile que nos merecemos en un país como Chile, es tan relevante hoy día para atender a lo que está pasando, no solamente en el país, sino también en el mundo. Entonces, creo que es la elección más importante de nuestra generación. Manuel. Bueno, en realidad mi última elección política fue el año 90, cuando me eligieron presidente de la fecha. Y de ahí han pasado 31 años y esta es mi segunda elección, más bien en términos públicos. Yo después de haber participado de lo que fue una gesta junto a miles y millones de personas que luchamos por recuperar la democracia pacíficamente, yo creo que hoy día, 31 años después, nos encontramos frente a otra cruzada, a otra encrucijada, que es reconstruir la convivencia nacional, profundizar nuestra democracia, perfeccionarla, pero creo que también de manera pacífica, constructiva, y que la Constitución sea esa gran casa de todos que nos cobije independientemente de nuestras posturas políticas. Así que me pareció interesante poner un poco tal vez esa añoranza por un lado y bueno, y toda la experiencia que he tenido de servir a Chile en distintos puestos, pero hoy día como independiente aportar con un grano de arena a este espacio de reconstrucción del país. Antonio no había sido nunca candidato.
No, pues, primera vez que soy candidato, estuve 32 años trabajando en el Maule y ya 3 años como ministro de Agricultura. Dejamos el ministerio por venirnos a la calle, dejamos el ministerio por venirnos al Maule, dejamos el ministerio por emprender esta nueva aventura, una aventura maravillosa. Yo creo que Chile tiene una gran oportunidad de redactar una nueva constitución, de redactar esta casa común. Chile nos dio un mandato, ¿no? El 80% de los chilenos nos dijo que quería una nueva constitución, el 80% de los chilenos también nos dijo que quería que esta nueva constitución la redactaran actores sociales, gente que está vinculada con otra actividad que no fuera el Congreso. Así es que aquí tenemos una tremenda oportunidad de hacer una nueva política, de generar este diálogo entre 155 constituyentes para debatir respecto de esta nueva casa común que quiere Chile y todos los chilenos. Así es que creo que tenemos un gran desafío, una gran oportunidad. Yo estoy muy optimista respecto de enfrentar este proceso constituyente con mucho optimismo. ¿Cómo ven que quedó la cancha después de la modificación de las fechas de las elecciones? También se cambiaron algunas reglas para mantener dentro de todo lo más posible la igualdad, no ventaja de algunos candidatos sobre otros. ¿Les parece razonable? ¿Hubo alguna cosa que quedó pendiente? O más bien, ¿cuáles son las dificultades también que ustedes enfrentan en estas 5 semanas que faltan para las nuevas elecciones, Beatriz? Bueno, creo que en Chile nunca las elecciones son una cancha pareja, en todos los sentidos, ¿eh? Las elecciones nunca son parejas porque creo que los límites de gasto para las elecciones son muy altos. Creo además que estamos viviendo un momento político distinto. Hay una cantidad enorme de personas que vienen del mundo independiente y eso lo hace una elección bien particular y distinta e interesante al mismo tiempo. Y creo que de alguna manera los órganos en Chile, y parte creo del debate constituyente hoy día tiene que ver con eso, la institucionalidad de Chile ha quedado un poquito añeja respecto a lo que pasa políticamente. Entonces, órganos como, o las formas de el Consejo Nacional de Televisión, y la franja televisiva, el propio CERVEL, o las fórmulas han ido quedando un poquito añejas a cómo el país políticamente se está desarrollando. Entonces creo que eso nos debería llamar la atención porque las condiciones no son, se vuelven bien difíciles a la hora de la visualización de todos los candidatos y candidatas. Por ejemplo, el distrito 12, que incluso la misma gente no sabe muy bien cuál es su distrito, porque territorialmente, que se defina por un número, un grupo de comunas, en el caso del distrito 12 son 5, La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipó, pero hay distritos que son 21 o 20, e incluso los candidatos y candidatas no las pueden mencionar todas porque no alcanzan en el momento o en el tiempo. Entonces, ya toda esta nomenclatura ya hace complejo todo. La gente, en el distrito 12 son 63 candidatos y candidatas, y la gente dice, bueno, no conozco a todos los candidatos y candidatas. Y claro, es muy difícil que los conozcan a todos. Entonces, creo que las formas de la política tradicional han ido quedando añejas respecto a lo que demanda la política, la necesidad de participación de un Chile que está teniendo debates que son distintos. Manuel, y en ese sentido, ¿la franja creen que de alguna manera ayudó en este proceso o no? Ha sido criticado por la falta de contenido, pero por otro lado los tiempos eran muy acotados. A ver, mira, yo creo que para los que somos independientes, sin duda que esta ha sido una cancha muy dispareja, partiendo por la franja. A nosotros se nos asignó un segundo que hemos tenido que solidariamente juntarlo, al menos en nuestros 7 candidatos de la misma lista, para que cada uno tenga 7 segundos cada 7 días y poder transmitir algo que no sea un mensaje inconcluso. El financiamiento de campaña, a nosotros se nos asigna entre 100 a 200 mil pesos de adelanto, en cambio a los partidos políticos del orden de 40 a 50 millones de pesos promedio. Pero mira, pero no me quiero quejar, yo creo que son las condiciones. Espero que el debate constitucional y al menos esta elección sea una oportunidad para que personas que venimos hoy día desde el mundo independiente a proponer discursos distintos, mensajes distintos, sea una oportunidad para que la gente no se queje y pueda elegirnos en esta elección para que así podamos reequilibrar la cancha en una constitución que impida que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en el futuro. Antonio, para terminar en esta vuelta y ya meternos de lleno en los contenidos, esa polarización que uno muchas veces ve en las redes sociales, ¿se traslada, se ve en la calle también? ¿Cuál es el ambiente que han encontrado? Es lo difícil, yo sé que ha sido hacer terreno, tener contacto directo con la gente.
La verdad, para mí, Bárbara, estar en mi región del Maule, estar en esta región que ya llevo más de 32 años viviendo en ella, que he formado una vida, que he formado una familia, donde he tenido la oportunidad de emprender en la agricultura, me ha resultado muy fácil el contacto con la gente. Nada como estar en la calle, nada como estar en el campo, nada como estar en comunas rurales, nada como estar en contacto directo con la gente. Por Dios que es distinto el mundo real a las redes sociales, ¿no? Realmente las redes sociales son duras. Yo quiero decir que yo estaba muy asustado cuando veía las redes sociales, veía la agresividad, ¿no es cierto?, calumnias, mentiras, injurias que hay en las redes sociales. Me he encontrado con un mundo muy cercano, un mundo lleno de diálogo, lleno de gente que quiere conversar, de que quiere dialogar, que quiere ser escuchada. A mí me impresiona la actitud de escucha que he visto en mucha gente y creo que no podemos dejar gobernarnos por redes sociales, ¿no? Porque muchas cosas de las que ahí se dice no son verdad, ¿no? Entonces me quedo yo con el contacto directo con la calle, con la experiencia que vivió en estos 3 meses en el contacto directo con la gente. Bueno, a propósito de eso, uno de los temas que se está discutiendo en los últimos días, que participa también el Consejo para la Transparencia, entre otros actores, es un tema que eventualmente, si ustedes llegaran a la convención, van a tener que discutir para el reglamento. ¿Se deberían generar espacios reservados para deliberar algunos temas, por ejemplo? ¿Cómo ven ustedes esos mecanismos y esa discusión en específico que al mismo tiempo tiene que conversar con la mayor transparencia posible de cara a la ciudadanía que los eligió y que los va a estar mirando? Beatriz. A ver, yo creo que a propósito de lo que conversaba antes sobre las nuevas formas para una nueva constitución, creo que si hay un órgano como la constituyente, que por primera vez va a ser paritario, que por primera vez va a tener escaños reservados para los pueblos originarios, tiene que tener nuevas reglas de funcionamiento. Creo que la participación o abrirse a la ciudadanía no solamente es algo que puede estar presente, sino que debe estar presente. El peso democrático que necesita un órgano como este es absolutamente necesario para que pueda tener una conexión con este último tiempo en Chile. Y no solamente eso, sino que debería ser absolutamente transparente todas sus sesiones. Hoy día tecnológicamente se pueda, y con eso no me refiero solo a que haya, no sé, un canal que transmita lo que se está discutiendo, sino que además haya formas de comunicación permanentes, haya formas en que, ya que vamos a tener una elección que es distrital, que podamos volver a nuestros distritos que representamos, porque si bien hoy día estamos repartidos distritalmente, es más bien una elección nacional, ¿no? No hay nada hoy día que nos diga que va a haber algún tipo de conexión distrital con las personas que nos podrían elegir a cada uno de los que estamos acá. Entonces creo que tiene que haber una conexión con las personas hacia afuera permanentemente, que ojalá todos y todas de alguna manera sienten que son parte de las decisiones que se toman. Hoy día hay tecnología para eso, hay fórmulas para eso, hay varias propuestas de reglamento, incluso el PNUD tiene un documento de 75 páginas para mostrar cómo distintas constituciones en el mundo, algunas regionales y otras nacionales, lo hicieron para que la gente participara de los procesos, y creo que eso es súper interesante de hacer. ¿Y deberían haber estos espacios reservados, quizás muy acotados también, pensando en algunos temas en específico? Yo creo que no, que le haríamos un flaquísimo favor a la convención si es que hacemos cualquier tipo de espacio reservado. Transparencia total de lo que se haga al interior de la convención constitucional, porque creo que somos puentes con la ciudadanía. Manuel, Antonio, ¿están de acuerdo? ¿Les parece que sí deberían haber instancias como esta? Mira, yo recuerdo, yo hace 11 años dejé la administración pública y me he dedicado a la academia estos últimos 11 años, pero cuando dejé la superintendencia de salud, una de las cosas que más recuerdo era que cuando yo conversaba con mi equipo, mire, la transparencia total llegó para quedarse en las instituciones públicas. Y yo les decía, lo que nosotros no podamos al final del día contarle a nuestra familia, a nuestros hijos, mejor no lo hagamos en ninguna gestión o institución pública. Y yo creo que el mejor antídoto para frenar cosas que, por ejemplo, yo rechazo, como esta intención del Partido Comunista que declaró que iban a sitiar a la Convención Constituyente para obligarla a definir. El mejor antídoto para ese tipo de cosas que no comparto es la transparencia total. Creo que el debate transparente es el mejor antídoto para esa clase de amenazas en contra de la libertad de los constituyentes
y que de cara a la ciudadanía nosotros seamos capaces de discutir y conversar nuestras diferencias y dónde están nuestros puntos de acuerdo y cómo vamos encaminando esa discusión para que realmente la casa de todos la construyamos con cimientos que sean claros, prístinos, transparentes, por el bien del futuro de Chile. Antonio, ¿qué piensa usted respecto de esto? No, bueno, yo creo que estamos ante una gran oportunidad, como decía anteriormente. Yo creo que hace un tiempo nunca hubiéramos pensado conformar una asamblea constituyente, escoger a 155 constituyentes, a ver equidad de género en la asamblea constituyente, a tener 17 representantes de los pueblos originarios que representan un 12% de la población, donde hay más de 10 distintos pueblos originarios. Creo que tener un plazo acotado para resolver los temas, ¿no es cierto? Vamos a tener 9 meses para discutir esto, vamos a tener una etapa de reglamento, después vamos a redactar la nueva constitución, si no hay acuerdo, a prorrogar por 3 meses más. Creo que es importante que haya un tiempo acotado para podernos de acuerdo en redactar esta nueva constitución, pero lo más importante, y lo que he rescatado en estos casi 3 meses de campaña, participación ciudadana. Qué importante es tener participación ciudadana, porque lo que he escuchado en estos últimos 3 meses, lo que he aprendido en estos últimos 3 meses, lo que he escuchado respecto de la realidad de mucha gente, creo que todo eso hace enriquecer la postura de uno. Yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que ponerle el pecho a las balas, tenemos que poder hacer una nueva forma de política. Yo creo, y algunos me dicen ingenuo, creo que podemos tener posturas de la A a la Z, pero tener respeto, escuchar, poder aportar en esta asamblea constituyente respecto de ir construyendo esta casa común. Yo creo que hay que dejar la vieja política, entrar a la nueva política, a hacer buena política, discutiendo, debatiendo entre gente que tenemos pensamientos políticos muy distintos, pero tenemos que llegar en definitiva a acuerdos por lo que nos exige la gente. Bueno, justamente ya en ese debate de contenidos, ¿cuáles son para ustedes las prioridades? Tengo una consulta. Lo que pasa es que la UDI, por ejemplo, y eso le quería preguntar a Antonio, ha propuesto incluso en reglamentos o en iniciativas de reglamento que pueda haber sesiones secretas. Yo quiero saber si él, que es parte de esa lista, comparte algo como eso. No, Beatriz, yo estoy de cara a la gente, estoy escuchando, estoy recorriendo. Creo que todo tiene que ser transparentado, todo tiene que ser sociabilizado, todo que tiene que hacer de cara a la gente, ¿no? Yo creo que mientras más transparente sea este proceso, más legitimidad política vamos a tener. Hay que consensuar, hay que crear una constitución participativa que le dé mucho mayor legitimidad política a la nueva constitución. Ahora, yo le preguntaba esto porque expertos, presidente del Consejo como Gloria Lafuente, Alberto Precht, que no son parte de los partidos ni lugar interesado, han planteado la necesidad de establecer instancias como esta. Bueno, va a ser un tema que se va a discutir después en el reglamento. Ahora, ya entrando en contenido, ¿cuáles son para ustedes las cosas más relevantes que deberían estar en una nueva constitución de base? ¿Y qué cosas no de las que hay actualmente, Beatriz? Yo hablo generalmente de 3 ejes que creo que son fundamentales para la Constitución. Lo primero es algo a lo que hacía referencia casi al principio cuando empezamos la conversación, Bárbara, y tiene que ver con el poder. Lo decíamos acá, esta va a ser una conversación, pero yo no creo que va a ser una conversación así tranquila como tomándose un tecito, la verdad. Acá va a haber un enfrentamiento de visiones de mundo y visiones de país y visiones de futuro. Acá lo que vamos a ir a discutir es quién tiene el poder y quién debería tener el poder en Chile, o cómo, mejor dicho, se reparte el poder en Chile. Y creo que esa es una discusión dura, profunda, distinta, y seguramente las tres que estamos acá tenemos posiciones distintas al respecto. Y yo no digo que va a ganar una, sino que vamos a tener que discutirla y quedar relativamente conformes o que haya una posición país al respecto. Y por eso me parece que es muy interesante y dura también la discusión que vamos a tener. Entonces lo primero es eso, es ver
¿Cómo se reparte el poder en Chile respecto a el Estado y cómo funciona, respecto al centro y la periferia, respecto a un poder que ha estado más bien masculinizado, respecto al Estado de los pueblos originarios, en fin, el poder, respecto a un Estado subsidiario y que debería ser un Estado social, de derechos, democrático, paritario, en fin? El segundo eje es una constitución que nos cuide, una constitución que sintamos que está de nuestra parte y no que parece que estuviera defendiendo siempre a otros o que estuviera defendiendo al poder económico como es hoy día. Creo que tenemos que garantizar derechos que son vitales para sustentar la vida. Y esto no es un catálogo infinito de derechos, son más bien derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a las pensiones, derecho al agua, y creo que ahí a lo mejor con Antonio vamos a tener una conversación más intensa respecto a ese tema, derecho a los cuidados. Y en tercer lugar, y como tercer eje, creo que la participación de la ciudadanía es fundamental. La Constitución del 80 es una constitución de carácter autoritario en su origen. Dejó expresamente a la gente afuera y creo que eso no se sostiene más. Tenemos que tener derecho a participar de las decisiones que se toman y es por eso que tiene que quedar consagrada en la Constitución la participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman a través de iniciativas populares de ley, pero también con control a las autoridades electas, a través de sistemas de participación en planificaciones nacionales y locales, procesos participativos, defensoría ciudadana, en fin, consagrada de distintas maneras. Esos tres ejes plantearía por el momento. Manuel, vamos a conversar después en profundidad de algunos de esos ejes. Manuel. Bueno, para mí, por mi historia personal, por lo que yo he trabajado, por cierto que el primer tema ha sido un derecho constitucional a la salud consagrado, oportuno y de calidad. Y lo digo esto con harta fuerza, precisamente aludiendo a lo que tal vez nos decía Beatriz. No se trata de que la Constitución o respecto al debate de salud deje más contento a un sector de la izquierda o a un sector de centro, a un sector de la derecha, si es que la Constitución está más de acuerdo con el modelo de sistema de salud que a mí me gusta. Cuando yo pongo en el centro a la persona, cuando pongo en el centro los derechos del ser humano, no me importa si el sistema es A, B o C, lo importante es que se consagren derechos que lo hagan exigible. Le voy a poner solo dos ejemplos en esta idea del derecho a la salud. Hoy día 25.000 personas siguen muriendo en la lista de espera sin atención en el sistema público de salud desde que se cuentan los muertos el año 2016. No puede ser ni en el sistema público, y por cierto que ni en el privado, que eso pueda seguir ocurriendo, y para eso necesitamos un sistema de garantía de calidad. Y tenemos 1 millón de personas que en el sector privado es discriminado por la cautividad o por ser rehenes de ISAPRE porque no se pueden cambiar. Un sistema de salud, sea mixto, sea público, sea privado, no puede permitirse el derecho de discriminar en una situación tan delicada como es el tema de la salud. Por eso es que lo primero para mí que grafica la real voluntad de poner en el centro al derecho de las personas tiene que ver con el derecho a la salud. En segundo lugar, a mi juicio, y complementando lo anterior, el tema del derecho a un medio ambiental sustentable, donde, por ejemplo, la experiencia neozelandesa a mí me parece interesante, porque nadie puede decir que Nueva Zelanda no ha alcanzado un alto nivel de desarrollo productivo al mismo tiempo que es compatible con la protección del medio ambiente. Ellos han planteado su constitución de que la naturaleza debiera tener personalidad jurídica y hacer coherente más fuerte el desafío de protección del medio ambiente, que también contribuye a un ambiente más saludable junto con el desarrollo productivo. Y el tercer eje, respecto al tema de cómo perfeccionar y consolidar nuestra democracia, tiene que ver con que estemos abiertos a discutir un sistema de presidencialismo atenuado o derechamente un sistema semipresidencial. Las crisis de Chile políticamente en la segunda mitad del siglo pasado y lo que finalmente hemos tenido viviendo en los últimos años dan cuenta de gobiernos de minoría que además no tienen capacidad de sortear las crisis políticas a no ser que sea discutiendo la legitimidad de un presidente o presidenta democráticamente electa. Y yo creo que un sistema semipresidencial o presidencialismo atenuado, que probablemente vamos a tener que estar abiertos a discutir, puede ser una fórmula junto con un sistema electoral que garantice elecciones de mayoría, que le dé más gobernabilidad a nuestra democracia en el futuro. Antonio, ¿cuáles son sus ejes principales? Bueno, hemos hablado mucho de esta nueva constitución, que es el mandato del pueblo de Chile que nos confiere, ¿no es cierto?, y nos da la confianza de redactar esta nueva constitución. Nosotros hemos hablado que esta nueva constitución debe ser la nueva constitución de la dignidad, ¿no? Nosotros tenemos que incluir en esta nueva constitución la igualdad de oportunidades, la meritocracia, ¿no es cierto?, y la igualdad de trato de mucha gente que ha sufrido muchas desigualdades.
pero nosotros queremos realmente dejar garantizado en la nueva Constitución lo que dice relación con los derechos sociales de las personas, con los derechos fundamentales de las personas. Y ahí queremos incluir, garantizar los derechos sociales como la educación, como la salud, como la vivienda, como la seguridad social, que me ha tocado ver también en esta campaña, la seguridad pública, ¿no? Me ha tocado ver barrios realmente con una inseguridad respecto del narcotráfico, de la delincuencia y la seguridad de los barrios que no me había tocado ver. También tenemos temas muy centrales, tenemos que discutir acerca del régimen político de Chile, ¿no? Nombraba Manuel el tema del semipresidencialista, ¿no es cierto? Ahí tenemos un debate, tenemos también el sistema electoral, que ponernos de acuerdo en cómo elegir nuestras autoridades, también para los que vivimos una vida entera y que hemos sufrido la descentralización. Tenemos que ver cómo empoderar al gobernador regional, cómo empoderar al alcalde, cómo empoderar el consejo municipal. ¿Quién mejor conoce los problemas y los desafíos de cada alcalde, de cada concejal, de los gobernadores regionales? Que hemos creado la figura, pero no hemos empoderado, ¿no es cierto?, la figura del gobernador regional. Y también tenemos que hablar seriamente de la descentralización, tenemos que hablar del rol del Estado, queremos un Estado benefactor, totalitario, un Estado subsidiario, ¿no? Yo creo en el Estado solidario, creo en el Estado colaborativo. También tenemos que hablar del agua en serio. Tenemos tres aspectos del agua: el aspecto constitucional, el aspecto legal y el aspecto técnico del agua. Y los que vivimos en regiones y hemos visto, ¿no es cierto?, lo que ocurre con la distribución también del agua. Y también un tema muy central, que es la relación con la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que tenemos tremendos temas que abordar, pero para mí esos son los temas prioritarios para la nueva Constitución. Ahora, vamos a hablar también del agua, pero escuchando a ustedes todas estas necesidades de cambio, una de las críticas principales que se le hace a la actual Constitución es justamente que impediría que se produzcan muchos cambios, que el Tribunal Constitucional termina siendo para algunos una tercera cámara, una piedra de tope. Pensando en los cambios, en la nueva Constitución, en la posibilidad de que después cada gobierno de turno pueda eventualmente implementar sus políticas, ¿cómo ven que debería ser ese mecanismo? ¿Qué debería pasar o modificarse con el Tribunal Constitucional para que no ocurra con la nueva Constitución lo que muchos acusan que ocurre con esta, Beatriz? Perdona, Bárbara, ¿te refieres a si debería existir Tribunal Constitucional o no? No, ¿qué cosas concretas en esas materias deberían cambiar? Ya sea el mecanismo, en cómo funciona, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, modificar quórums, o sea, en el fondo, ¿cómo poder subsanar una de las mayores críticas que se le hace a esta Constitución? Y es que supuestamente impide que se hagan los cambios. Sí, lo que pasa es que esta Constitución está cerrada sobre sí misma en muchas formas, ¿no? Tiene quórums supramayoritarios, como tú misma señalabas. Hay un hiperpresidencialismo que además hace que el Congreso tenga muy poco poder por sobre el poder grande que tiene el presidente, que además no solamente pone las urgencias, sino que además es el único que pone la posibilidad de cambios en la ley que vayan con presupuesto fiscal, pero además ¿Eso debería mantenerse, perdón? ¿Eso debería mantenerse o cambiar? Porque es un factor relevante. Cambiar absolutamente. Creo que además la pandemia lo muestra muy claro. O sea, ¿quiénes deberían tener iniciativa de ley en materia de gasto? Cuando hablamos, lo decía al principio, cuando hablamos del poder y hablamos de equilibrar o repartir el poder de maneras distintas, el poder hoy día que tiene el presidente respecto a otros órganos del Estado, el poder que debería tener la forma de las instituciones, o sea, concentrado en el Ejecutivo respecto al Congreso, en fin, eso debería rodar de maneras distintas. Yo también lo decía antes Manuel, yo también estoy de acuerdo con tener un régimen distinto, no este hiperpresidencialismo que asfixia y que creo que ha quedado muy en evidencia con la pandemia. Tenemos un gobierno extremadamente débil, si no casi inexistente, que ha gobernado muy mal el país en esta pandemia y lo estamos padeciendo todas las chilenas y chilenos. Y creo que eso ha sido tremendo, tremendo. Entonces, teniendo otro sistema, otro régimen de gobierno, otra forma de poder institucional,
la gobernanza de la pandemia habría sido distinta, y eso no lo digo yo, que hoy día soy del Frente Amplio y soy de partidos de oposición, lo han dicho técnicos de la salud, en fin, había un problema de gobernanza de la pandemia, y esto también tiene que ver con cómo está repartido el poder, en este caso institucional. A ver, ¿quiénes deberían tener entonces iniciativa? Es que le pregunto esto porque es uno de los puntos centrales para todas las otras discusiones que podamos tener también en el futuro, respecto a cómo vamos a controlar entonces el gasto. Podría ser un presidencialismo atenuado, podría ser un semipresidencialismo, podríamos llegar a un parlamentarismo también, y eso es una forma de gobierno totalmente distinta, donde evidentemente los poderes y la forma de gobernanza ahí, de propuesta, de presupuesto, es totalmente distinta. Yo no creo en el Tribunal Constitucional, o por lo menos esta forma de un órgano que controla el desarrollo, cómo se va implementando la Constitución. Creo en otro tipo de órgano, o por lo menos eso es lo que estamos proponiendo a propósito del cambio constitucional, que todo esto no tiene que ver con mi idea de la Constitución, es una idea colectiva, es algo que hemos estudiado colectivamente y recogiendo información también, pero tiene que ver con esa forma de entender un Estado distinto, un Estado que además reparte el poder, y creo que esto es bien importante, con un sentido de lo público, no solamente de un sentido de lo estatal. ¿Y un tribunal constitucional distinto o ninguno? Creemos en no este tribunal constitucional, no un tribunal constitucional como el que tenemos hoy día, sino un órgano distinto, paritario, técnico, y que acompañe la implementación de la nueva Constitución. Manuel, ¿qué piensas de estas materias? ¿Cómo asegurar o tratar de asegurar que no tengamos las mismas trabas o topes que tenemos ahora a juicio de muchos? A ver, yo como lo señalé, yo creo que en un sistema semipresidencial, una de las virtudes que tiene el sistema es que se crea la figura del presidente de la República, también elegido por votación popular, que asume las tareas de Estado, las tareas que convocan a toda la nación, las relaciones exteriores, la defensa nacional, la administración pública, digamos, despolitizada y eficiente para un Estado más moderno y competitivo, y la separa del jefe de gobierno, que surge de un acuerdo parlamentario mayoritario y que le da gobernabilidad y que es la que administra la gestión gubernamental. Entonces, cuando tú tienes un sistema semipresidencial, ese reequilibrio de fuerzas con parlamentarios que pueden ser parte de un gabinete, pero que mantiene la gobernanza, digamos, en la medida que tiene la mayoría, o la pierde en la medida en que pierde la mayoría en el Parlamento, pero no cae la figura del jefe de Estado o el presidente de la República en las demás funciones, es a mi juicio una mejor manera de equilibrar y buscar este tema al que tú aludes. Y respecto al tema del Tribunal Constitucional, yo te diría que, el Tribunal Constitucional que tiene Chile fue creado en democracia, fue creado entre el periodo de transición entre el gobierno del presidente Frei Montalva y el presidente Allende, por lo tanto no es una figura de la dictadura. Lo que pasa es que la Constitución de Pinochet le dio un marco de cerrojo, como muy bien se señala, en la cual se le cambió la estructura y el desarrollo del Tribunal Constitucional. Yo volvería a un Tribunal Constitucional democrático. De hecho, todas las democracias tienen algún mecanismo que le llames tribunal. En Estados Unidos el Tribunal Constitucional es la Corte Suprema. Por lo tanto, toda democracia que funciona debe tener un órgano, pero que no haga, por ejemplo, yo le eliminaría lo que es prechequeo previo, digamos, de las leyes en su tramitación constitucional, es más bien una tramitación ex post, y mejoraría el mecanismo de asignación para que no sea un coteo político como tenemos hoy día, sino que sean personas idóneas, paritariamente, por cierto, pero técnicamente elegidos por sus competencias y no por sus adscripciones político-ideológicas en el caso de la configuración actual del Tribunal Constitucional. En el tema anterior, ¿estamos preparados para un cambio así tan fuerte de dividir el poder entre jefe de Estado, jefe de gobierno, tener que mantener ese equilibrio mientras mantenga la fuerza dentro del Congreso? Bueno, es parte de lo que yo estoy dispuesto a conversar. Yo creo que sí puede ser que asusta mucho a algunos, el acuerdo será un presidencialismo atenuado, pero yo lo quiero poner en conversación, al menos. Quiero estar disponible para conversar este espacio, porque lo que hemos tenido hoy día a mí no me satisface. Yo, por ejemplo, creo que no es bueno estar pidiendo cada vez que alguien entra en desacuerdo con el presidente de la República, sea quien sea. Yo no voté por el presidente Piñera, no es mi presidente desde el punto de vista de mi elección particular, pero es mi presidente en cuanto es el jefe de Estado. Por lo tanto, no me parece que la dinámica de la política actual nos conlleve a estarnos pidiendo mutuamente la renuncia y no resolver con un mecanismo institucional los desacuerdos que coyunturalmente podamos tener. Y por eso creo que el sistema de presidencialismo atenuado o semipresidencial, como lo planteo,
puede ser una mejor oportunidad de ponernos de acuerdo y zanjar nuestras diferencias civilizadamente en democracia. Antonio, ¿cómo ves esto? Además que el Tribunal Constitucional, como si fuera poco, está pasando por algunos momentos bien críticos, públicamente conocidos. Bueno, Bárbara, varias cosas. Yo creo que lo primero es redactar una muy buena constitución, ¿no? Y mucha gente me dice que soy ingenuo, pero yo tengo la esperanza, dentro de una gran incertidumbre, porque hay muchas elecciones en poco tiempo, tengo la gran experiencia, la esperanza de que escogiendo a nuestros candidatos a gobernador, a concejales, a constituyentes, a alcaldes, ¿no es cierto?, en la elección presidencial que viene, en muy pocos meses vamos a tener 7 elecciones, y con las segundas vueltas vamos a tener 9 elecciones, ¿no es cierto? Pero sacando eso y dando por esto, dándole beneficio, como dice usted, la duda de pensar que va a salir todo bien, ¿cuáles son sus propuestas en estas materias, que nos queda poquito tiempo? Una buena constitución, y lo segundo, que es muy importante, cumplir la nueva constitución, ¿no es cierto? Y aquí pasamos por un nuevo sistema político, que estoy de acuerdo en el sistema semipresidencialista, ¿no? Donde hay un jefe de Estado y donde hay un jefe de gobierno, ¿no? Que es fundamental. A mí, y lo he vivido en carne propia, cuando el Ejecutivo, ¿no es cierto?, es minoría en el Congreso, es muy difícil llevar a cabo un programa presidencial, ¿no? Entonces creo que el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no es cierto?, el actuar de los fiscales, es fundamental para un sistema de gobierno. También creo que hay que ver el sistema electoral. Yo vivo en el Maule y Andrés Velasco sacó la tercera mayoría en la elección de senadores. Sin embargo, hoy día no es senador del Maule, ¿no es cierto? Entonces, y también en mi distrito sale un diputado con un 0, algo por ciento de la votación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preguntarnos si el sistema electoral es realmente democrático. Y también creo que tenés que funcionar las instituciones. Yo creo que el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, ¿no es cierto?, son muy importantes para resguardar, ¿no es cierto?, la estabilidad política, económica, social de un país donde el nuevo Estado tiene un rol fundamental para el éxito de la nueva Constitución. Esta nueva Constitución tiene que derivar en un Estado moderno, que haga, ¿no es cierto?, pueda materializar los derechos sociales de las distintas personas del país. Entonces yo creo que aquí hay un desafío tremendo en respeto a la institucionalidad para generar estabilidad política, económica, social del país. Bueno, mencionó usted el sistema electoral. Lamentablemente todos los sistemas tienen algunas distorsiones, lo tenía antes el binominal también, lo tiene lo tienen prácticamente todos. ¿Hay algunas discusiones en curso, como por ejemplo bajar la cantidad de congresistas? ¿Usted se sumaría a esa alternativa? Bueno, hay muchas, le escuché a Andrés Velasco disminuir los distritos, ¿no? Y tener 1 o 2 representantes por distrito, y no tener tantos representantes de un distrito. Bueno, hay varios sistemas. Yo creo que mientras más democrático, mientras mejor representatividad tiene, en mi caso, el mundo rural, que hay 263 comunas rurales, tengan una participación mucho mayor a la que tenemos hoy día. ¿Dónde ven ustedes que van a ser las principales piedras de tope, los puntos más discutidos? Por ejemplo, derecho de propiedad, derecho de agua, lo que tiene que ver con las libertades personales o conocidos como derechos valóricos también. Beatriz, ¿cuáles van a ser las discusiones más ásperas que creen que van a haber en la convención? Yo creo que lo más áspero va a ser Estado subsidiario o no Estado subsidiario. Creo que eso define una visión de mundo, una visión que tiene que ver con el rol del Estado, con el nuevo modelo de desarrollo y que define finalmente también quién tiene el poder en Chile, principalmente. Creo que uno de los temas ásperos también a definir va a ser el tema del agua. El tema del agua por varias cosas, no solamente porque hoy día estamos pasando por un momento muy complejo en Chile, sino porque además la crisis climática pone un acento particular en el agua y el futuro. Y el sostén de la vida, el sostén del medio ambiente, el sostén futuro tiene que ver con el agua, está íntimamente ligado al agua. Entonces creo que ahí se van a concentrar parte de los grandes debates en la constituyente. Por eso digo, esto no va a ser como un salón donde se va a ir a conversar amistosamente. Aquí hay choques de ideas de futuro.
y va a ser una discusión y un enfrentamiento duro. Manuel, ¿cuáles son los puntos más álgidos que probablemente se van a abordar? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que un matiz con lo que dice Beatriz, digamos, yo creo que si de verdad nosotros nos interesan los derechos y de las personas, de los ciudadanos, por sobre algún modelo en particular de sociedad, nosotros debiéramos ponernos de acuerdo en gran parte de esos elementos constitucionales que sean la casa de todos. Yo no creo, o sea, así como yo luché contra una dictadura y luché contra la Constitución del 80, lamentablemente era muy pequeño, no pude votar pero sí mi suegro estuvo preso, digamos, por haber demostrado que era un fraude en la Constitución del 80. Y luego me la jugué para recuperar la democracia. Yo no quiero que ahora la Constitución sea la Constitución de un movimiento independentista o del Partido Comunista o de la UDI. Tiene que ser una Constitución en la que realmente nos pongamos de acuerdo todos. Y las discusiones políticas y nuestras principales diferencias, dejémoslas también para la elección democrática, y ahí tal vez pondremos en juego el sistema de salud A, B o C. Yo tengo más esperanza de que la Constitución sea esa gran Constitución que nos cobije a todos, que todos los proyectos de sociedad puedan ser posibles bajo una misma Constitución, y no que mi proyecto de sociedad no sea viable porque la Constitución lo fijó para una determinada dirección ideológica. Creo que ahí va a estar tal vez la discusión de quién quiere reemplazar la dictadura de Pinochet por una constitución de Pinochet y de la dictadura, por una constitución ideológica respecto a un sesgo determinado. La Constitución tiene que ser esa gran ley madre que nos cobije a todos, en donde todos los proyectos ideológicos sean posibles y ninguno pueda ser capaz de sentir que no lo va a poder desarrollar en el marco del desarrollo de nuestra democracia. Entonces, una constitución lo más minimalista posible, con principios más que con cosas concretas. Pero Manuel, es que eso es imposible, lo que estás diciendo tú. Bueno, es que yo creo que una constitución no tiene por qué ser minimalista y habrá un punto de equilibrio. Yo, por ejemplo, solo para poner el ejemplo salud, Brasil tiene 13 páginas que hablan sobre el derecho a la salud, y declarando un sistema único público de salud, está más privatizado en Brasil el sistema de salud de lo que está en Chile, ¿sí? Que ya está para mucha gente muy privatizado. Por lo tanto, el tema, y Alemania no dice nada del derecho a la salud, nada, absolutamente nada, y tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Entonces, tendremos que encontrar una forma a la chilena en la que nos pondremos de acuerdo en esos principios generales y también nos podemos poner de acuerdo en aquellas líneas que marcan un sentido democrático y distinto al que tenemos en la Constitución del 80, pero yo no creo que tengamos que marcar y pretender subsanar la discusión democrática e ideológica legítima que cada año tiene que darse para el tipo de sistema de salud, el tipo de sistema de pensiones, y que a esas las pretendamos resolver dejándolas marcadas en la Constitución. No, Beatriz dice que es imposible. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, sí. Yo creo que la Constitución no es lo que va a venir como a timbrar, o que un partido político o un sector político va a timbrar la Constitución, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí es cierto es que las constituciones marcan los rumbos de los países. O sea, tal como la Constitución del 80 lo que hizo fue definir un modelo cultural neoliberal, absolutamente. No repitas ese error, ese es un pésimo error. Es un ejemplo que no quiero seguir en democracia. Entonces, lo que sí esta Constitución tiene que, por lo menos, superar el modelo neoliberal, ¿no? O sea, pensar en una sociedad democrática, en una sociedad donde haya derechos garantizados para sostener la vida. O sea, en eso estaremos de acuerdo. Yo no digo que haya un timbre de partido político, pero sí me refiero que esto modela sociedades, modela identidades. Y creo que ahí, y en Chile tenemos un reflejo de eso, porque por algo hay identidades que votaron rechazo por mantener la Constitución como está. Entonces, por eso digo, esto no es que podamos hacer una Constitución donde todo el mundo va a decir, esta es la Constitución que quería. Yo sé que no va a ser ni la Constitución que yo quiero exactamente, ni seguramente exactamente la que tú quieres, pero sí un cobijo donde el país diga, mira, nos sentimos que aquí podemos construir algo. En eso estamos de acuerdo, o por lo menos desatar las amarras para construir el país que queremos. Antonio, ¿qué tan minimalista o declarar principios o tratar de ser lo más específico posible? ¿Cómo se imagina la nueva Constitución? Considerando lo que estaba diciendo justamente Beatriz y Manuel. Sí, de partida me choca un poco en que esto tiene que ser un enfrentamiento muy duro, ¿no? ¿Por qué no hacemos una nueva forma de hacer política y tener una discusión civilizada, consensuada, participativa, entre gente que
piensa muy distinto. ¿Por qué no No es tenemos... incivilizado en todo caso, Antonio. Yo no digo que sea incivilizado. Yo digo que va a ser duro. Pero por supuesto que civilizado. Dejémoslo en intenso, como una palabra de consenso. Con mucho respeto. ¿Por qué no tenemos una conversación como la que tenemos en la calle? ¿Por qué no tenemos una conversación como la que tenemos en las comunidades, en las organizaciones sociales? ¿Por qué no podemos tener en el mundo político conversaciones, diálogos, espíritu de escucha, donde mande la mejor idea? Yo tengo mis principios, mis valores, mis convicciones, hasta que escucho mejores ideas que las mías. ¿Y por qué no poner esas ideas mejores que las mías al servicio de un país? ¿Por qué no nos ponemos a la altura de la gente común y corriente? ¿No es cierto? Es que Antonio, pues si no pensamos lo mismo, pues, por eso, porque no pensamos lo mismo. Pero vamos a tener que encontrar mecanismos para que eso se traduzca en algo. De esto van a tener que ser por 2/3. Mayorías. No tenemos por qué pensar lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que escoger 155 constituyentes en Chile vamos a tener una asamblea constituyente, ¿no? Donde vamos a llegar con distintas ideas, pero lo único que yo pido humildemente es tener una actitud propositiva, una actitud abierta al diálogo, ¿no? A no tener que combatir ideas, sino que a proponer ideas que le ayuden al país a resolver sus problemas reales. Y cuando hablamos de rol del Estado, ¿por qué un Estado benefactor? ¿Por qué un Estado subsidiario? ¿Por qué no un Estado colaborativo, solidario, con todo lo que dice relación con los derechos sociales de las personas, con el apoyo al emprendimiento, con apoyo a las libertades de las personas, con formar grandes alianzas públicos-privadas? Porque el Estado no puede solo. Este país está conformado por cientos de miles de emprendedores que quieren reglas del juego claras, que quieren servir al país donde el Estado no puede llegar. Pero Antonio, te pongo una pregunta. Por ejemplo, en el agua, ¿tú estás de acuerdo que se mantenga el derecho a la propiedad del agua como hoy día rige en Chile, que es derecho a perpetuidad del agua tal como rige hoy día? ¿Tú lo dejarías como está hoy día? No, pero yo haría profundos cambios en el agua. Pero en el derecho a la propiedad del agua, te pregunto directamente por eso en específico. Voy a hacer 5 propuestas respecto del agua. Pero hablemos de la propiedad del agua. Déjame con mucha humildad hacerte mi propuesta, porque la agricultura ocupa el 75% del agua de Chile, ¿no es cierto? Y solamente el 6% de la porción de agua que tiene Chile va hacia el consumo humano. Primera prioridad es el agua para el consumo humano y la tenemos que dejar expresamente escrita en la Constitución. Hoy día no lo dice la Constitución. En segundo lugar, el agua es un bien nacional de uso público que lo tenemos que dejar claramente establecido en la Constitución. Nadie es dueño del agua. El Estado de Chile es el dueño del agua. Ya, pero eso en la práctica no es así, pues. Pero espérate, Beatriz, espérate. Ya, está bien. Déjame desarrollar mi idea. Tenemos que dejar claramente establecido que el agua, mientras está en el río, ¿de quién es? Es del Estado de Chile. Le confiere un derecho de aprovechamiento de agua, ¿no? ¿A quién? Perpetuo. No me gusta perpetuo. No estoy de acuerdo que el derecho de agua sea perpetuo. Pero hoy día es perpetuo. No, pero es que no dice nada. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Antonio. Termine su idea, por favor, para que podamos cerrar. Una cosa, Beatriz, mira lo que estamos proponiendo. Cualquiera persona que tiene agua y no la ocupa, tiene que devolvérsela al Estado de Chile. El agua es para aprovecharla, para ocuparla. En el caso de la agricultura, es para transformar esa agua en alimentos. ¿Y la agricultura chilena qué hace? Transforma el agua y la tierra en alimentos, ¿no? Para eso necesitamos un derecho de aprovechamiento claramente establecido en la Constitución, donde hay certeza jurídica, pero el agua es para aprovecharla y para darle un uso, y no queremos derechos de agua perpetuo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estábamos muy interesados en esta discusión. Vamos a tener que dejarlo para una próxima también. Yo quería que me respondiera justo. ¿Cambios al derecho a la propiedad del agua, Antonio Walker? Mira, lo que propongo, claro que hay muchos cambios que propongo. El agua es del Estado de Chile. Yo creo en esta alianza entre el Estado de Chile y la gente que tiene un derecho de aprovechamiento del agua. Uno es dueño de un derecho de aprovechamiento. Nadie es dueño del agua. Y cuando se decreta un estado de emergencia hídrica o catástrofe, el Estado entra a regular
el agua, ¿no? Para hacer la mejor distribución posible, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Beatriz, también Manuel, por esta conversación. Vamos a tener también un par de semanas para poder seguir debatiendo estos temas. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta tarde aquí en emol.com. Chao, Bárbara. Bárbara, saludos, Beatriz. Nos vemos. Muchas gracias. Y como siempre, los dejamos invitados a todos que nos sigan acompañando en esto y las próximas conversaciones con más candidatos para la Convención Constitucional aquí en emol.com.